Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es que vamos a hablar de que los jardines desempeñan un papel crucial precisamente en la preservación de los polinizadores como las abejas, las mariposas, los escarabajos, también los colibríes y en última instancia en la salud de los ecosistemas en general. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. Hoy sabemos que los polinizadores dependen del néctar y el polen de las flores como esa fuente principal de alimento. Pero los jardines que contienen una variedad de flores nativas y plantas ornamentales, pues son los que realmente proporcionan una fuente constante de néctar y polen durante toda la temporada de crecimiento. Y esto ayuda a mantener las poblaciones saludables de los polinizadores. Hoy vamos a hablar de este tema con una invitada muy especial y es que nos acompaña Angélica Aldana. Angélica es una persona que está dedicada a todo el tema de la conservación. Ella es tecnóloga en ecología y manejo ambiental. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo se trabaja la conservación de las abejas nativas sin aguijón y también la recuperación de zonas verdes que antes eran botaderos a cielo abierto o escombreras. Y hoy ella está trabajando para ayudar no solamente a las abejas, sino a los otros polinizadores, recuperando este espacio y embelleciendo estas zonas verdes de nuestra ciudad. Un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Nuestro oxígeno por todo el ar, con Carlos Ramírez. Un saludo cordial para usted, Marian, lo mismo para nuestra invitada, para hablar de este tema tan interesante de las abejas sin aguijón, porque desde la antigüedad las abejas sociales han sido aprovechadas por el ser humano para el consumo de muchos de sus productos, provenientes de sus enjambres, de sus colmenas. Estas abejas son muy sociales, con aguijón atrofiado. Se distribuyen entre los 0 a los 3.400 metros sobre el nivel del mar y habitan principalmente en bosques tropicales, desde bosques secos hasta bosques muy húmedos premontanos. Tanto su aprovechamiento como su conservación presentan riesgos, entre ellos la pérdida de su hábitat y la contaminación con pesticidas químicos de uso agrícola, así como la sobreexplotación, que son grandes amenazas para las poblaciones de abejas silvestres, abejas naturales. Pues bien, hoy vamos a hablar con una invitada muy especial, por lo tanto, Marian, pues démosle el saludo cordial a ella. Ya usted la ha presentado, es una persona joven, pero que está realizando un trabajo muy, muy grande, muy bonito. Le damos la bienvenida a Angélica Aldana Giraldo. Angélica, gracias por acompañarnos. Para nosotros es un privilegio que usted nos acompañe hoy en este programa, precisamente para hablar de un tema que es fundamental. Muchas veces desde la urbanidad no se conoce la importancia de los polinizadores y precisamente el error está en que los vemos súper alejados de la vida que normalmente tenemos en la ciudad. Bienvenida y cuéntenos cómo empieza usted a entrar en este mundo de los polinizadores. Hola, cordial saludo para todos. Muchísimas gracias a Nuestro Oxígeno pues por tenerme como invitada, súper agradecida. Y bueno, pues esto inició hace 2 años atrás. Yo fui al Festival del Boulevard del Río y pues realmente yo no las conocía. Yo creí que todas las abejas eran más de tipo que todas tenían aguijón y que no había más especies. Y bueno, fui a este festival y entonces ahí aprendí acerca sobre este tema de las abejitas nativas y todo lo que tenía que ver con los polinizadores y empecé a interesarme en este tema. A la par porque pues yo soy supremamente alérgica a las abejas que tienen aguijón, entonces claro, pues como ese miedo, como ese pequeño susto de
empezar a manejar este proyecto y ya pues con el tiempo que empezamos a mirar de que ellas no tenían aguijón, de que eran muy tranquilas, eran muy pacíficas, son supremamente hermosas y me enamoré de este tema. Se le escucha en su voz enamorada de este tema y no es para menos, porque es que las abejas son seres muy, pero muy importantes en la biodiversidad. Lamentablemente hemos despertado un poco tarde para entender y comprender que hay muchos riesgos y muchos peligros que generamos los seres humanos para ellas. Por ejemplo, acabar con su hábitat. Cuando de pronto hay un enjambre que va en camino a buscar un bosque y hacen una parada técnica para descansar 24 horas aproximadamente, pues en esa parada hay gente que se escandaliza y buscan cómo quemarlas, cómo fumigarlas, cómo matarlas. Y muchas veces hay una mortandad fuertísima de las abejas. Por lo tanto, nos encanta entrevistar personas enamoradas de lo que hacen. Y así como usted, que se dio cuenta en una reunión en el Boulevard del Río de las abejas, la importancia y que habían abejas sin aguijón, pues cuéntenos usted en un lenguaje sencillo qué son estas abejitas, por qué no tienen aguijón y también por qué son tan importantes en la naturaleza. Por supuesto. Bueno, estas abejitas son del género Meliponil. Son muchísimas especies. En Colombia hay aproximadamente unas 120 especies registradas. Dicen que hay muchísimas más. Las de género Meliponil, pues hay algunas que tienen el aguijón atrofiado, por lo tanto, digamos que no utilizan su aguijón como un mecanismo de defensa, así como hay otras que definitivamente pues ya no lo tienen. Más que todo es por la evolución que ellos han tenido aquí en nuestro país, en toda Latinoamérica, porque pues ellas son de aquí, son nativas de acá. Entonces, claro, desarrollaron otros mecanismos de defensa diferentes a las apex melíferas, que son las que realmente tienen aguijón. ¿Cómo se defienden? Usualmente mordiendo, como lo hacen las hormigas, o utilizan sustancias que son para, digámoslo así, cegar a las personas, como tal untándoles como una mezclita en los ojos para que se peguen. Entonces, eso evita, pues, como tal, los ataques de personas o otros animales. Y bueno, tienen una variedad de mecanismos de defensa bastante interesantes. Son uno de los polinizadores más eficientes, sobre todo para nuestra flora nativa de acá. Y pues dependemos muchísimo, muchísimo de ellas. Prácticamente son las principales que nos ayudan a que nosotros tengamos nuestros alimentos y no solamente para nosotros como seres humanos, sino también para la fauna que también está aquí. Importante, Carlos Alberto y oyentes, esto que está mencionando Angélica, porque definitivamente hay una relación entre lo que nosotros hoy consumimos y los polinizadores. Hablemos de ese papel, por ejemplo, de las abejas sin aguijón en los ecosistemas donde se encuentran y por qué es tan común verlas en la ciudad, Angélica. Bueno, actualmente nosotros podemos ver que hay, o sea, ellas se están desplazando de sus ecosistemas naturales hacia la ciudad, porque claro, ellas no encuentran dónde más estar, no hay más espacio, les están quitando sus árboles, les están quitando su flora, entonces ellas lo que hacen es trasladarse a las ciudades, digámoslo así, para buscar una mejor oportunidad de vida. Entonces, muchas veces ellas encuentran las casas dentro de los techos, espaciecito, entonces ellas, pues, en su inteligencia, en su saber, ellas dicen, bueno, este es un espacio cómodo, a ciertos metros nosotros encontramos comida más fácil, entonces hagámonos aquí. Esto también sucede con las apics. Entonces, claro, muchas veces hay ese conflicto de que las abejas están demasiado cerca de los niños, de las personas que, como en mi caso, son alérgicas. Entonces, claro, nos alertamos, tratamos de quemar las colmenitas. Entonces, ahí existe una problemática. A la par, pues, de que tenemos que saber de que, a diferencia de las apics, pues, ellas no tienen aguijón, no son agresivas. Lo ideal es llamar a un experto para que, pues, las pueda trasladar a un lugar más seguro y, claro, aumentar un poco lo que tiene que ver con los jardines para que, pues, ellas tengan una mejor alimentación.
Y la alimentación de las abejas pues son las flores. Por lo tanto, sembrar plantas que tengan flores es sembrar comida para las